Muchísimas gracias por continuar con nosotros y es momento de hablar de un tema muy pero muy interesante. Yo sé que los lunes o cuando viene la doctora es de esos días favoritos porque definitivamente aprendemos mucho del mundo legal que tanto necesitamos, o por lo menos llevar ese acompañamiento y esa consejería. Y por supuesto acá en Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, tenemos ese segmento pensado para vos. Por acá me encuentro muy bien acompañada con la doctora Yesenia Castillo. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante que es el legado. ¿Cuál es la diferencia entre ser heredero y tener y que te den un legado? Hoy estaremos hablando absolutamente todos esos detalles porque yo sé que ustedes por allá tienen muchísima curiosidad. Así que doctora, buenos días y bienvenida. Buenos días a todos ustedes por recibirnos en sus hogares y hoy hablaremos del legado. ¿Qué es el legado? A veces consideramos o pensamos o manejamos únicamente el tema de el heredero o los herederos, pero es importante también que tomemos en cuenta cuando estamos hablando de legado o de legatarios. ¿Qué significa y cuál es la diferencia? Efectivamente, Alejandra, como decía, heredero es aquella persona en la que recae la totalidad de mis propiedades o de mis bienes. Es decir, yo puedo declarar heredero universal a determinada persona mediante un testamento. Pero dentro de ese mismo documento o instrumento público, yo puedo determinar cantidades u objetos a quien yo le voy a entregar a otra persona mediante mi heredero. Es decir, si yo vine y decidí que a una persona que me cuidó por años, que estuvo a mi servicio, o no necesariamente que le estaba pagando un salario, pero sí yo decido dejarle un determinado bien, que es una de las características, tiene que ser determinado para que pueda ser legatario. Entonces yo vengo y digo, a esa persona le voy a dejar un vehículo. Entonces él ya se convierte en un legatario. Vine y le dejé una cosa determinada. La diferencia con el heredero es que son bienes o objetos indeterminados, es decir, que no tiene cantidad, digo, es mi heredero universal. Y de igual manera no tiene una cantidad específica. Pero a ese heredero yo le puedo ordenar que entregue en mi nombre a otra persona, que así ya se convertiría en legataria, determinada cantidad de dinero o algún objeto que tal vez todavía yo no soy dueño, pero esa persona se tiene que encargar de comprarlo o de adquirirlo y entregarlo. ¿Qué es lo bonito de la historia? Que si no tengo esa cantidad de dinero que posiblemente estén cobrando por la compra de determinado bien que el testador dijo que quería entregar en legado, yo puedo entregarle el dinero de acuerdo con un avalúo o determinada cantidad de informe que me logre detallar la cantidad o el costo real, porque puede ser una casa y resulta que la casa que yo dije que le dejaran a determinada persona cuesta $80,000, pero resulta que a mí me la están vendiendo en 100,000 o una cantidad muy excesiva y no tengo ese capital. Entonces yo le entrego realmente la cantidad que, según el avalúo, correspondería entregarle a esa persona. ¿Qué es lo otro interesante sobre los legados? Que si tú eres legataria, tú no adquieres las obligaciones que sí debe de asumir el heredero. Eso quiere decir que, acordémonos, que el heredero asume tanto la herencia, pero también las obligaciones como las deudas. Y debe de cumplir con esas deudas y pagarle a los acreedores. Posiblemente a veces con los mismos bienes que en le dejó, claro. Pero el legatario no asume mayor responsabilidad que únicamente el recibir lo que le dejó el testador. Y se tiene que estipular, por ejemplo, dentro del documento, quién es mi heredero y quién es mi legatario. A ver, cuando vos venís y claro, en el testamento vos podés determinar o el notario logra determinar quién va a ser el heredero y que ese heredero entregue a determinada persona la cantidad o el bien determinado. Que ellos sí ya son legatarios. Que ellos serían legatarios, pero los otros serían herederos. De todas maneras, aunque tú no lo determines en el testamento, si se cumple con esas características, eres de todas maneras legatario. Porque las personas te dicen, es que estas personas son herederas, pero aunque te califiquen de esa manera, tú eres legataria hacia ti. En el testamento, el testador indicó nada más una cantidad determinada. Esa es una de las características importantes. El que sea determinado el bien o la cantidad a entregarte.
y que tú no vas a asumir mayor responsabilidad de la que sea recibir el bien, a diferencia de el heredero universal de todos los bienes. Esa es una de las características importantes. De igual manera sucede, como te indicaba, es que yo no puedo heredar ni legar bienes ajenos. Es decir, algo que no es mío yo no lo puedo entregar. Yo no puedo venir y decir, es que mi esposa me había dejado a mí eso de boca. Así. O que yo nunca lo inscribí. Por eso es importante que los bienes que tengamos o las propiedades las inscribamos, porque necesito realmente al momento de elaborar el testamento tener el dominio y la posesión de esos bienes que yo voy a dejar, ya sea en herencia o voy a legar a alguien. Ahora, algo importante que hablamos detrás de cámaras es que el legado o el legatario no necesariamente tiene que ser un familiar. No. Y esto es algo muy importante porque normalmente los herederos vienen siendo, si fallece el esposo, que queda la esposa, los hijos, ¿verdad? O lo que sea, ¿verdad? La persona que llega a fallecer, y vienen siendo los hijos o las personas más cercanas quienes se vuelven sus herederos. Pero en este caso el legatario puede ser cualquier persona natural. Exactamente. ¿Verdad? Es importante que no nos miremos obligados a entregarle todos nuestros bienes, que a mi hijo, porque es mi hijo, a mi esposo que ya lleva una cuarta conyugal que es forzosa, es decir, una asignación forzosa, y él tiene ese derecho. Entonces yo tengo que sentirme libre de que yo puedo entregar un legado a una persona diferente a mi familia, ¿ok? Porque recordemos también que ellos al momento de que la persona fallece o el testador fallece, ellos se convierten, si así lo decidí en el testamento, en herederos de todos mis bienes, a excepción de lo que he determinado, se va a dejar como un legado. Perfecto. Es un tema súper interesante. De hecho, Karen me dice, Alejandra, si te llega a pasar algo, heredame algo. Entonces ya le voy a decir de que no va a ser mi heredero universal, o tal vez sí, para que pague las deudas, ¿verdad? Tendré que pagarse las deudas y asumir las deudas. Eso sí. Tiene que asumir las deudas. Doctora, ¿de qué manera nosotros nos podemos asesorar de manera integral con usted y su despacho? Bueno, ustedes saben que tenemos nuestra casa, que su casa está ubicada de los semáforos de la funeraria Monte de los Olivos, cuadra y media al norte, sino en el 83 96 45 17, que siempre es un gusto atenderles. Ay, muchísimas gracias, doctora. Siempre es un placer para nosotros recibirla y hablar de temas tan interesantes. Ya vamos a ir organizando el tema de la próxima semana, ¿le parece? Claro que sí. Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo. Si tienen preguntas, por favor, escríbanle a la doctora. Si tienen algún tema que a ustedes les gustaría indagar, por favor, déjenlo saber a través de las plataformas digitales. Hacemos una pequeña pausa. Ya regresamos.